Buenas tardes, ya tenemos el quórum suficiente. Si quieren, damos el Bueno, buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión del Consejo Técnico Consultivo, la segunda ordinaria. Y bueno, vamos a darle la palabra al secretario, nuestro doctor Gabriel Ampé, para que nos pase lista. Primero, muy buenas tardes a todos. Voy a pasar lista. Salvador Monroy Saliva. Marco Antonio López Luna. Presente. Gracias. Raúl Israel Díaz Salazar. Presente. Gracias. Selena Liliana Corona Zamora. Gracias. José Arturo Galicia Galindo. Álvaro Mendoza Rodríguez. Presente. Gracias. Jonathan Ortiz Galindo. Gracias. María Sara Serrano Pérez. Presente. David Robles Ortiz. Presente. Gracias. Elisa Ávila Romero. Presente. Gracias. Salvador David Cobo Quintero. Presente. Gracias. Arturo Jaramillo Martínez. Presente. Enrique Bolaños Alemán. Presente. Jesús Hernández Espinosa. Presente. Gracias. Ramón Valencia Romero. Presente. Gracias. José Carlos Trejo García. Presente. Marco Ricardo Telles Padilla. Mónica Viviana Arana Ruiz. Carlos Francisco Morales Linda. Eduardo Alejandres Morales. Gracias. Ángel Eduardo Corona Hernández. Presente. Sergio Ángel Arciniega Ríos. Presente. Gracias. Daniel Alejandro Mares Majus. Presente. Gracias. Mago. Majus, gracias. Ayair Azael Mancera Remigio. Miguel Ángel Sánchez Alavés. Lourdes Velázquez Fragoso. Voy a leer un documento que dice lo siguiente. Maestro en Ciencias Salvador Monroy Saldívar, presidente del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ES del IPN, presente. Por este medio, informa a usted que la maestra María del Carmen Corchado Reyes será la representante del sindicato docente para asistir ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar el día martes 4 de noviembre del presente año a las 13 horas en el auditorio Chino Maritano Antonio. Sin otro particular, le envío un saludo cordial. Atentamente, con la educación al servicio del pueblo, profesor Carlos Antonio Mal, secretario general de la delegación sindical. Por si viene, ¿no? No estoy. Y después está Patricia Espejel Oliva. No sé si estamos... Les pedimos por favor a los alumnos que van a tomar protesta que pasen aquí al frente, por favor. Bueno, no sé si ya les aclaré el consejo. Bueno, les comento lo siguiente, los compañeros, en este caso, Mónica Viviana Ana Ruiz, y permíteme, se le puso un número. ¿Perdón? Daniel Alejandro Mares Magus fueron Magus en la sección, en el proceso electoral, recibieron algunas pequeñas documentos impugnaciones. Se mandaron al abogado general, el abogado general las desistió y por esa razón en este momento ambos consejeros se van a tomar protesta. Bueno, entonces los compañeros se integrarían como nuevos consejeros, les vamos a tomar la protesta. Para que esté completo nuestro consejo. Protestan ustedes hacer cumplir la ley orgánica
reglamento interno, reglamento del Consejo General Consultivo y todos los demás ordenamientos normativos del Instituto Politécnico Nacional, y desempeñar con honorabilidad y dignidad sus funciones como miembros del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Superior de Economía. Tienen que levantar el brazo sin protesta. Si así lo hicieren, que el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Economía se los premien, y si no, que se los demanden. Muchas gracias. Ya son miembros del Consejo. Hoy, el orden del día para esta reunión es el siguiente: lista de asistencia que ya se va a cabo, toma de protesta de los alumnos representantes, informe de las comisiones, informe del Consejo General y asuntos generales. Los que estén de acuerdo con este orden del día, por favor, levantar la mano. Está aprobado. Empezamos con el informe de las comisiones. Le vamos a pedir, en este caso, al maestro Luna, que nos haga el favor de informarnos sobre sus comisiones. Gracias. Buenas tardes, pleno del Consejo. Con el gusto de saludarlos en este nuevo Consejo. Bienvenidos a los nuevos integrantes. A los que ya estábamos, pues igual nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria, y voy a comenzar con la Comisión de Situación Escolar. El informe de la Comisión de Situación Escolar. En días pasados nos reunimos, analizamos 13 casos, fueron 6 bajas sin reconocimiento de horas, 3 bajas con reconocimiento de horas y 4 cancelaciones de servicio social, y con el afán de siempre de apoyar a los compañeros, pues la comisión decidió a bien aprobar todos los casos, por lo cual le pediría aquí al presidente del Consejo que se someta a la votación para que quede su registro. Muy bien, los que estén de acuerdo con el informe de la Comisión de Situación Escolar, por favor, levantar la mano. Muchas gracias. Gracias. Voy a continuar con la Comisión de Situación Escolar. No, perdón, la otra fue la de Comisión de Servicio Social. Perdón. Sí. De Servicio Social, sí. Y ahorita paso con la Comisión de Situación Escolar. Y ahí en la comisión analizamos 53 solicitudes de dictamen, quedando de la siguiente forma: una solicitud de examen a título de suficiencia, 10 solicitudes de baja por artículo 57 de acuerdo al Reglamento General de Estudios, 34 solicitudes de recursamiento y 8 inscripciones. Igual que la Comisión de Servicio Social, con el afán de apoyar a los compañeros y que pueden continuar con sus estudios, la Comisión de Situación Escolar tuvo a bien también aprobar todos los casos, por lo cual lo someteríamos también a la votación al pleno de este Consejo. Los que estén de acuerdo con el informe de la Comisión de Situación Escolar que analizó 53 casos, por favor, levantar la mano. Los que estén de acuerdo. Y cuanto a la Comisión de Honor, en días próximos ya vamos a sesionar. Y sería todo por el momento. En el caso del informe de la doctora Mónica, en este momento, como ustedes saben, se encuentra enferma, no hay un informe correspondiente. Voy a leer un informe por parte de la Asociación Académica. Leo el siguiente. Informe al Consejo Técnico Consultivo Escolar. Presente. El informe es un breve resumen del documento en extenso que se entregó a las instancias correspondientes del IPN. Este documento es una respuesta a un documento que fueron entregado o firmado por varios profesores ante lo que tiene que ver con la estructura académica. En respuesta al documento del 13 de octubre del 2025, elaborado por docentes de la Escuela Superior de Economía, me permito comentar lo siguiente. La estructura 26.1 fue una propuesta presentada por el maestro Salvador Monroy Saldívar, director,
licenciado Raúl Israel Díaz Salazar, jefe del Departamento de Métodos Cualitativos, la doctora Erika García Branquel, jefa de la Unidad de Informática, misma que fue entregada a la solución académica a mi cargo para su instrumentación. El proceso de asignación de la estructura se llevó a cabo conforme a los criterios de la estructura educativa, sin violentar los derechos laborales de ningún profesor, puesto que quedaron asignados en su carga académica, reglamentaria y turno correspondiente. Es importante aclarar que la subdirección académica no tiene dentro de sus competencias contratar docentes, organizar ni elaborar convocatorias para procesos de basificación. Desde el ciclo escolar 23-2 hasta el 25-1, la subdirección académica se esforzó para que todos los docentes cubrieran su carga reglamentaria entre grupos, horas de necesidad y la continuidad de estas. Sin embargo, para el ciclo escolar 25-2 que hoy tenemos, no fue posible mantener la continuidad de horas de necesidad debido al proceso de basificación de docentes interinos y a la reducción de la matrícula. Debido a la reducción de la matrícula de primer ingreso que pasa del ciclo escolar 2022-1 al 2026-1, pasó de 742 a 586 alumnos, como se observa en un cuadro que en breve será presentado y enviado a sus correos. Esta es información de gestión escolar. Entonces pasamos, les decía, hay una disminución de la matrícula de 742 a 586. Lo anterior reafirma la tendencia a la reducción de unidades de aprendizaje disponibles, como se observa. ¿Cuáles son? Pasamos del 24-2 de 1.072 unidades de aprendizaje ofertadas al 26-1 de apenas 996 unidades ofertadas. Se cayó la matrícula, hay menos unidades de aprendizaje ofertadas. El resultado de todo esto, el resultado de la reducción de la matrícula y de las unidades de aprendizaje ofertadas, propició la cancelación de 2 grupos del primer semestre para el ciclo escolar 26-1. La reubicación de los docentes de base en su carga reglamentaria, además de reducir las horas de necesidad asignadas. En relación con el punto donde los docentes mencionan que se han retirado las horas de interinato de necesidad, reasignándoles de manera discrecional como horas de incidencia, se informa que se envió a los presidentes de academia un oficio para solicitar la asignación de carga frente al grupo. Como se observa, hay un documento que a todas las academias se envía y en este documento establece lo siguiente. Por este medio envío los horarios de las unidades de aprendizaje correspondientes a la academia precedida por usted para el próximo ciclo escolar, con el propósito de que se realice la asignación a los docentes miembros de la academia, recordándoles que las reuniones de academia serán de forma presencial, convocando a todos los integrantes de la misma y que la asignación de la carga académica ante grupo debe realizarse de acuerdo a los siguientes criterios. 1. Docentes de tiempo completo. Las unidades de aprendizaje deberán cubrirse en cualquier horario de su turno, considerando que se deberá asignándose la carga máxima de acuerdo al tipo de nombramiento que posee. En caso de superar su carga máxima reglamentaria, deberá entregar a la selección académica un escrito comprometiéndose a no abandonar sus unidades de aprendizaje asignadas. 2. Docentes de horas. Deberá dársele la oportunidad de elegir su horario con el propósito de hacer compatibles sus diversas actividades. Cabe mencionar que únicamente se puede justificar horas interinas cuando se cubra por completo la carga máxima de los docentes con horas de base. Para evitar que algún docente no sea considerado en la asignación, necesita usted coordinarse con la jefatura de su departamento académico. Se anexa relación de los docentes integrantes de su academia con tipo de nombramiento y las horas de carga reglamentaria ante su grupo. En caso de programar a un docente de otra academia, comuníqueselo a la jefatura del departamento que corresponde. Recordar a los docentes que no cuenten con dictamen de categoría, consultar la página de la Dirección de Capital Humano en el apartado de personal docente y en la evaluación de categoría, ya que la estructura educativa determina que los docentes sin dictamen cubren todas sus horas de base frente al grupo. Asimismo, sugerimos a los docentes recién basificados su comprensión y la solidaridad para elegir su carga reglamentaria. Lo anterior con la finalidad de dar la oportunidad a los docentes de continuar con sus horas interinas para participar en los procesos de clasificación próximo a publicarse.
El objetivo de estos lineamientos es conformar una programación idónea, sujeta, repito, sujeta solo a las eventuales modificaciones que realice el Departamento de Estructura Educativa de la Secretaría Académica del IPN. Cabe hacer mención que los grupos deben integrarse por 30 alumnos. Para la apertura de nuevas unidades de aprendizaje, el área de estructura educativa las autoriza con la misma cantidad de alumnos y una vez que los demás grupos estén ocupados en su localidad. Por lo anterior, solicito a usted que esta programación sea emitida a la jefatura del departamento más tardar a los días, si no lo particular reciba un cordial saludo. Atentamente, la técnica al servicio de la patria. En el... Por favor. En el punto 2 del edificio mencionado se dice a la letra: docentes de horas. Deberá darse la oportunidad de elegir su horario con el propósito de hacer compatibles sus diversas actividades. Cabe mencionar que únicamente se puede justificar horas interinas cuando se cubra por completo la carga. Al recibir la programación por parte de los presidentes de academia, el personal de la asociación académica revisa a todos los docentes de base que de base cubran su máxima carga reglamentaria, debido a que se ha identificado que algunos docentes queden sin asignar o falte de horas por cubrir, lo que implica un reajuste a las horas de necesidad propuestas por cada academia. Cabe señalar que de no ser atendidos ajustes por las academias, los jefes del departamento académico, en el marco de sus competencias, realizan los ajustes necesarios para la aprobación por la Coordinación de Estructura Educativa de la Secretaría Académica. Asimismo, la vida de las academias se alteró porque algunos presidentes de academia han intentado violentar derechos laborales de docentes al no permitir tener su carga académica reglamentaria, como es el caso de la presidenta María Carmen Corchado Reyes, que se negó a otorgar su carga reglamentaria al docente Nancy Pérez Gilberto Mario. En esta misma lógica es el caso del doctor Jesús Porras, que no otorgó su carga reglamentaria al docente Octavio Luis Pineda, Guillermo Domínguez, Miguel Ángel Víquez, como se muestra. Se presentan todas las evidencias correspondientes del caso. La reciente decisión del director Salvador Monroy altera aún más la vida de las academias, permitiéndole a Nicolás Rivero Pérez ser el encargado de la academia, violando el reglamento de academias del Instituto Politécnico Nacional. A pesar de que su presidente Vilibaldo Cuauhtémoc Ortiz Pérez presentó su renuncia, la academia integró y ratificó la terna. Sin embargo, la decisión tomada por el director generó un nivel de violencia verbal y no verbal de Nicolás Rivera y Federico Alfonso Reina Sosa contra sus miembros de la academia, por ejemplo, Hugo Enrique Ramírez y el jefe del departamento Álvaro Mendoza. El resultado de la reunión que coordinó Nicolás Rivera Pérez fue una violación sistemática a los derechos laborales de los siguientes docentes que actualmente imparten unidades de aprendizaje en la academia, pero que no se les otorgó carga. Berenice Bernal Chávez con una carga de 18 horas ante grupo, Juan Ignacio Herrera Esquivel con una carga de 14 horas ante grupo, Dionel Brioso Tejera con una carga de 14 horas ante grupo, Ramírez Zurdo Enrique, le faltan 2 grupos para cumplir su carga, y el caso de Bernardino Arana interino. Ninguno de estos quedaron fuera. Con la nueva asignación prácticamente se repartieron toda la carga sin respetar los derechos de los profesores. Por otro lado, en el 8º párrafo de dicho documento se señala: el objetivo de este lineamiento es conformar una programación idónea, sujeto solo a eventuales modificaciones que se realice el Departamento de Estructura Educativa de la Secretaría Académica del IPN. Es importante señalar que la estructura educativa, una vez concluida por la unidad académica, notifica la Coordinación de Estructura Educativa de la Secretaría Académica para su revisión. En caso de no existir observaciones, procede a la aprobación correspondiente, por lo que no existe violación al reglamento institucional como a los derechos laborales del docente. En el ciclo 25.1, la CENTE y la Comisión Mixta Paritaria del IPN realizó un proceso de basificación, donde 36 docentes de esta unidad académica fueron basificados, con 403 horas, mismas que fueron descontadas del techo asignado para el periodo 25.2. Asimismo, se realizó otro proceso de basificación en el marco del Plan Integral 25.2. Los beneficiarios fueron 4 docentes con un total de 60 horas. Para el periodo 25.1, todas esas horas, 463, impactaron y redujeron la cantidad de horas interinas que se venían asignando a cada docente para su continuidad.
Por otro lado, al realizar la revisión de las horas base docentes para la estructura 26.2, se ha identificado la basificación de 8 docentes adicionales, con un total de 86 horas adicionales, entre los que sobresalen Carlos Antonio May, que pasa de 9 a 20 horas. En suma, el proceso de basificación alteró el proceso de asignación de carga académica ante grupo. Los docentes con mayor antigüedad y pocas horas en propiedad fueron desplazados por docentes de recién basificación y con mayor número de horas en propiedad, de acuerdo con el Reglamento de Condiciones Interiores del Trabajo del Personal Académico del Instituto Politécnico Nacional. En esta misma lógica se encuentran las sugerencias del Departamento de Estructura Educativa de la Secretaría Académica del IPN. Otro aspecto que impactó el techo de horas interinas asignadas a la ES para el periodo 26.1 son la jubilación, actas administrativas, fallecimiento de docentes, que incrementaron las horas de incidencia y reducen significativamente las horas interinas. En el siguiente cuadro se muestra lo siguiente: hay 4 fallecimientos, 18 jubilaciones, baja por resolución 2 y actas administrativas son 7. Todas estas son de 40 horas en su mayoría y son horas de incidencias que reducen el techo de horas basificadas. En lo que se refiere a la falta de planeación académica, esta se genera por los propios docentes al solicitar ajustes de horarios, tanto por motivos laborales como personales y de salud. Se muestran todas las evidencias de las solicitudes que nos han dado. Adicionalmente al anterior, el Plan de Estudios 2011 anuló la seriación de materias y la presencialidad de tal manera que muchos alumnos adelantan unidades de aprendizaje y otras, como sistemas dinámicos y optimización, son evitadas por los alumnos, provocando altas tasas de reprobación, alumnos desfasados y el dictamen. Como se observa, prácticamente tenemos 1.524 alumnos reprobados actualmente. Algunos 106, más de 3 materias, 182, 2 materias, 381 con una materia y más de 3 materias, 118. Es decir, existen 2 fenómenos adicionales que alteran la planeación académica, a saber, la apertura de nuevas unidades de aprendizaje para alumnos irregulares y desfasados, y grupos y unidades de aprendizaje con poca ocupabilidad para el ciclo 26.1. Para el caso 1, en el periodo 26.1 se abrieron 20 unidades de aprendizaje adicionales en unidades de aprendizaje, tales como especialidades y proyectos de inversión, de investigación. Para el último caso, a continuación se muestra la información sobre las unidades de aprendizaje con poca ocupabilidad. Actualmente tenemos 93 unidades de aprendizaje que deberían de tener 30 alumnos y tienen en promedio 11 alumnos en promedio, lo cual quiere decir que tenemos muchísimos maestros, ¿no? Lo cual llevó prácticamente al cierre de nuevos grupos académicos para este proceso escolar que se va a hacer. En atención a los docentes que suscribieron el documento, presenta a continuación su situación laboral para que me indiquen dónde fueron violados sus derechos laborales. Por ejemplo, Sánchez Luis Osvaldo tiene 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Cruz Mesa Marisela tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, ¿no? Ramírez Siles Vianey tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, ¿sí? González Rosas Pablo tiene 3. Carrillo Galdo es el tiempo completo, quiere decir que el 43% de los profesores de tiempo completo nos deben cada semestre aproximadamente 430 horas. ¿Por qué? Porque no pueden tomar otro grupo porque se pasan, estamos violando sus derechos laborales. Tenemos el caso, por ejemplo, de otro caso, que los que suscribieron, estoy dando simplemente datos. Uribe Cerón Ricardo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Rangel Martín tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Lorezana tiene aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, más sus horas de extensión, y tiene aproximadamente 36 horas así frente al grupo. El caso de la maestra, de otra maestra, Corichi, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Olvera Cárdenas Diana tiene 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Y prácticamente todos los maestros que firmaron el documento tienen en promedio entre 5 y 0. La gran pregunta es, ¿cuándo se violaron los derechos? ¿No? El caso más sonado es el caso de la maestra, les digo cómo se llama, la maestra Jacome. El caso de la maestra Jacome también tiene sus horas, ahorita se los digo,
Tiene aproximadamente 5 grupos y más sus horas de extensión que completan 36 horas. Entonces, prácticamente todos los maestros que suscribieron el documento, todos tienen sus horas base, horas interinas. No completamos en algunos casos horas de continuidad por la situación que anteriormente señalé. Como resultado del presente informe, se muestra, este documento ya fue entregado a todas las áreas, será publicado en un rato más. Se muestra que no existe violación a los derechos laborales de los docentes, ni atropello. Me he conducido de acuerdo con la normatividad establecida por el Instituto, estoy comprometido con la educación pública gratuita y humanista, y por último, reconozco las razones del enojo de los docentes que tienen mucho trabajo, muchos años trabajando en la ESE, pero con insuficientes horas de base en su vida. Sin embargo, la respuesta de los docentes deja mucho que decir. 1. Exigieron cancelación del programa de basificación. Organizaron e impulsaron mediante mentiras una campaña de linchamiento al interior de las academias en contra de los docentes recién basificados como de interinos. Tenemos el caso de Noemí y 6 casos más que los maestros están sumamente enojados y a punto de limpiar su documentación. 3. Enviaron escritos a todas las instancias del gobierno del IPN solicitando aclaración del proceso de basificación sin éxito alguno, debido a que el mismo fue legal, institucional, aunque injusto. 4. Organizaron y manipularon a sus estudiantes en contra de la asociación académica que preside, hasta llevarlos hasta el límite de cometer un delito. 5. Organizaron e instrumentaron una campaña de insultos y de mentiras en las redes sociales en contra de la asociación académica que preside. Elaboraron un documento sin prueba lleno de falsedades que enviaron a todas las instancias del IPN solicitando la renuncia del subdirector académico. Hago responsable por la violencia que sufren los docentes recién basificados interinos, así por la seguridad del subdirector académico, doctor Mario Gabriel Rangel, a las siguientes docentes: Maricela Cruz Mesa, Erika Celestino Martínez, Jessica Jacome del Arco, Juan Manuel Lorenzana Ramírez, Nicolás Rivera Pérez, Federico Alfonso Reina Sosa, María Carmen Corchado Reyes y Josefina Hinojosa Herrera. Todas ellas han causado grandes problemas al interior de las academias. Horas interinas se redujeron y las horas de incidencias aumentaron, y es el tema que está ahorita en todo el país. Hay que lograr o buscar la mejor equilibrio que se tenga, por eso hemos pedido a todos que tengan sus horas base, horas interinas, que le permitan a los demás mantener cierto equilibrio para que no quede ningún profesor descobijado, pero lamentablemente hemos encontrado todo lo contrario. Profesores que van por todas las horas, dejando a muchos profesores sin sus horas base, y lamentablemente tenemos que presionar. Vamos a enviar, la respuesta de Zacatenco va a ser: reasignan estos grupos a estos maestros porque les falta horas y no puedo contratar más maestros porque no existen. Esa va a ser la respuesta de Zacatenco, ¿no? Será pública nuevamente para que vean el problema en el que estamos. Muchísimas gracias y perdón, pero tenía que aclarar un problema fuerte que está. Tomaría la palabra porque realmente quiero aclarar que está bien sobre la inquietud del maestro Gabriel, pero ese no es un tema del consejo. Eso, todo lo que se leyó aquí es un asunto administrativo que se tiene que resolver en las instancias correspondientes. Si es un asunto que un documento que se tiene que contestar, no es parte de este consejo. O sea, eso que le quiero aclarar, está bien su inquietud, pero todas esas cosas son administrativas. O sea, no son temas del consejo. El consejo es consultivo para otras razones, pero bueno, yo entiendo su inquietud, si ya lo escuchamos está bien, pero todos esos temas se determinan en la parte administrativa. Si hay problemas de horarios, de academias, pues está el jefe de departamento, los jefes de departamento para analizar lo que le corresponde a cada uno y aclarar en su momento. Finalmente sería el subdirector académico que define cuál sería la forma adecuada de distribuir los horarios, y ya se mencionan aquí a muchas personas, todo eso rebasa el consejo. Lo que quiero aclarar es que no es un tema del consejo, aunque yo lo escuchamos, pero aquí se tratan otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo platicaré con Gabriel. Yo no sabía que iba a leer ese documento, pero tenemos que platicar para que, a lo mejor es desconocimiento, ¿no? Pero hay que apreciar qué temas se tratan en el consejo y qué temas no se tratan, ¿no? Pues bueno, yo lo dejaría así para no hacer más polémica y continuaríamos con eso. Director. Sin embargo, yo sí quiero hacer un llamamiento
a lo que acaba de ocurrir aquí, que efectivamente esto no es un tema de consejo, pero el subdirector está difamando a muchas personas por alusión personal. Entonces sí lo quiero aclarar, que se retracte en este momento de todo lo que dice, que los culpables, en ningún momento yo he hecho algo como para que se evidencie su falta de eficiencia, que sí es evidente en el puesto, porque llevamos 3 años sin sacar un rediseño curricular en donde se gastó un presupuesto, que se hicieron conferencias y que no ha habido ningún producto, porque inclusive el diagnóstico quedó rebasado. Entonces, el hecho de que él no sea eficiente en su trabajo no quiere decir que nos embarre a todos los demás, sintiéndose el mártir como siempre lo ha hecho, y ya en varias ocasiones le he hecho la observación, porque él reparte culpas para todo el mundo, pero no asume la responsabilidad que él ha tenido en todo este proceso. Ahora, si 64 maestros se están quejando, algo debe de reflexionar él, y no poner ahí un listado de personas que nada hemos tenido que ver, en donde sí se violentaron mis derechos como presidente de academia, y yo lo publiqué porque a mí me gusta decir las cosas de frente. Y tampoco voy a embarrar gente en lo que no, como pido que él se retracte de todas las personas que acaba de mencionar, porque lo que está haciendo, ocupando el foro y ocupando las grabaciones, es una difamación de honor. Y eso también es penal, maestro, porque no se vale que empiece a difamar ante todo el mundo a gente con la que se siente incómodo. Lo siento, no es el espacio, él violentó el objetivo del consejo, pero además está difamando a una serie de maestros que no tenemos nada que ver. Sí firmé el documento, pero lo firmé como apoyo a mis compañeros, y lo firmé como docente, y como lo firmaron muchos más que somos de tiempo completo. Entonces, que se retracte el maestro, o si no, procedemos al levantamiento de acta por difamación y la parte penal, claro que sí. Yo no voy Es que hacia eso iba nuestro. O sea, finalmente no es un tema del consejo. Si ya hubo un documento que se distribuyó a todos lados, a las áreas, ya los maestros tendrán que tomar sus medidas correspondientes que consideren, pero no es un tema para discutir en el consejo, ¿sí? Entonces yo les pediría a maestros que, a reserva de lo que el maestro no se quiere retractar, usted tiene su opinión, se canalicen en las instancias correspondientes, ¿no? Entonces yo les pediría. La propuesta es que esta información que da el maestro Rangel, por la vinculación que tiene de contenidos académicos, se tome como de carácter informativo, ¿sí? Y ya se proceda donde tenga que tratarse conforme lo que corresponde. Eso sería la propuesta concreta. Por eso digo, está bien que lo haya leído, pero no es la instancia. Ya la maestra... Como información, no vamos a debatir aquí. Así es. Le vamos a dar por último la palabra al maestro, vamos a cerrar ese tema. Perdón, maestro, es evidente que sí no es un asunto de consejo, es evidente, pero pues quien dio la pauta es el maestro Rangel. Indebidamente no debió haber leído ese comunicado, y mucho menos hacer público de maestros que aparentemente están involucrados. Si están involucrados es por alguna razón que no ha sido atendida oportunamente. Si hay inconformidad de ese grupo de maestros, y particularmente de los maestros de historia y geopolítica, de donde yo fui elegido, ¿verdad?, que a mí me comentaron alguna problemática, yo la veo legítima, la siento legítima, porque hay algunas irregularidades que sí, particularmente en esta administración de la académica y del área de historia y geopolítica, pues se han gestado y han propiciado inconformidad de maestros que tienen años y son de horas, y han sido efectivamente desplazados. Han sido desplazados no por ellos, sino por lo que se ha gestado, la problemática dentro de historia y geopolítica, que supongo que también en otras áreas de la escuela, ¿no? Yo insisto, es indebido haber hecho público nombres de maestros, absolutamente indebido, ¿verdad? Y por otro lado, se debe de atender la problemática de raíz, pues, sobre todo con maestros de años, no dejarlos a un lado. Ha habido actos de desplazamiento de nuevos maestros a viejos maestros y con pocas horas. No se puede negar,
No se puede negar porque es evidente. Hay evidencias, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe salvaguardar, ¿no? Hay maestros que en ese semestre tienen un grupo de 5 alumnos. O sea, sí, ya lo explicó el maestro Rangel, con debido respeto se lo digo, que no lo tome de manera personal, ¿no? Pero hay maestros que por mantener su continuidad sostienen grupos de 5 alumnos. De los 5 alumnos van 2 o van 3, casos míos, por ejemplo, ¿no? Ahora, otra cuestión que tampoco es de consejo, pero no se puede tratar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los maestros que en el caso de mi academia no alcanzaron su carga máxima? Yo le pedí al maestro del área, al responsable del área, hiciera gestiones para que esos maestros que no alcanzaron su carga máxima pudieran ser colocados en otras academias, que son muy cerradas las otras academias, no admiten de otros grupos, de otras academias, perdón. Entonces es una problemática real que hay que resolver. Es sustantivo atenderse, maestro. Sí, maestro. De inmediato. Hay muchas cosas que son administrativas y se deben de responder o resolver en las áreas correspondientes. Nada más le voy a aclarar una para cerrar este tema. Por ejemplo, si algún maestro en alguna academia, algún maestro no cubre su carga máxima, por ejemplo, si es de base, si la academia no tiene necesidades, se manda a la estructura y no hay ningún problema, porque no vamos a pedir recursos para esa academia. Entonces, se puede exentar a los maestros, pero esas cosas son administrativas, no son para el consejo. Entonces yo les pido, con todo el respeto que se merece el consejo, que este tema lo dejemos ahí para que se atiendan las instancias correspondientes. Yo ya noté la incomodidad de la maestra Colchado, la suya también. Ya se va a distribuir el documento, que se atienda en las instancias correspondientes, que no son aquí el consejo maestro, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces te solicitamos atentamente, a nombre de los maestros que fueron afectados y como parte del sindicato, que convoques a los maestros y que lo atendamos de manera directa, que nos vuelva a leer el maestro con todo gusto el documento, pero con las instancias administrativas que se deben de Yo creo que eso ya será otro. porque si lo dejamos al aire nunca se va a arreglar esto y ya fuimos difamados. Entonces, para solucionar esto, se tiene que hacer como él sabe que se debe de hacer. Esto fue intencional para manchar el nombre de los maestros que fuimos mencionados. Y como tal, te solicitamos, y lo hacemos por escrito por parte del sindicato, que el maestro se refiera en frente a los maestros, que nos dé respuesta a este documento que firmamos, porque así debió de haber sido. Él debió de haber convocado a quienes estamos firmando para darnos esta respuesta y no utilizar este medio y sobre todo la grabación y sobre todo el canal de YouTube para difamar a los maestros, porque es una difamación. No es una difamación. Sí es, porque no tienes con qué comprobar. Tengo todos. Maestros, ¿Con qué compruebas que yo estoy haciendo algo en contra tuyo? maestros, vamos Por a, favor. vamos a tomar, a ver, maestros, vamos a guardar un poco el orden. Yo estoy de acuerdo con la petición nuestra, que esto se canalice a las instancias correspondientes. Si quieren lo vemos terminando el consejo, De pero acuerdo. no es una situación para el consejo, ¿sí? Entonces, ¿les parece bien? Continuaríamos con lo que se refiere al consejo y ya al final tratamos este asunto. Adelante, maestro, ¿qué punto sigue? Sigue el informe del Consejo General. Nuestro consejero general, por favor. Hola, buenas tardes a todos. El pasado 30 de octubre del presente año se llevó la primera sesión en la cual se indicaron las comisiones, se generaron las comisiones, Comisión de Situación Escolar, Comisión de Programas Académicos, Comisión de Becas, Estímulos y otros medios de apoyo, Comisión de Estudios Legislativos, Comisión de Reconocimiento de Validez Oficial, Comisión de Distinciones al Mérito Politécnico, Comisión de Obra Editorial y Material Educativo, Comisión de Honor, Comisión Especial de Cambio Externo de Carrera, Comisión Especial para aprobar los criterios del proceso de admisión de alumnos de nivel superior, Comisión Especial de Movilidad Académica, Comisión de dictaminar el establecimiento, supresión, reubicación y cambio de denominación de unidades académicas, y la Comisión de Uso de Leyendas en la Correspondencia Oficial, y comisión encargada de la creación de un mecanismo para la denuncia de malas prácticas docentes. De mi parte me quise
ser parte de la Comisión de Planes y Programas de Estudio, así como de la comisión editorial, pero debido a que se postulan varios profesores, entonces en las votaciones pues no gané. Se indicó asimismo el calendario de las sesiones. Por su parte, la secretaria académica María Isabel Rojas Ruiz indicó algunas actividades que ha hecho a lo largo de estos días, como el premio al nivel de excelencia, el objetivo de disminuir la deserción escolar. Por su parte, la secretaria de Innovación e Integración Social, Jessica Gasca Castillo, señala que se continúa con el centro de acopio. Al momento de los pasados días se tenían 11 toneladas para la ayuda de los pasados eventos. Se llevó a sí mismo la 4ª edición de la Feria de Innovación aquí en el Cuadrilátero y la 2ª edición de Star Hunters, y asimismo subrayó que se ha llevado un convenio específico con Tamaulipas, el cual consiste en llevar el polivirtual a ese lugar. Por otra parte, Orlando Parada Vicente, coordinador general de Planeación e Información Institucional, ha señalado que en términos internacionales el IPN ha aumentado su posición en el ranking internacional. Y finalmente, Dulce María Monroy Becerril, directora de la ESCA, Unidad Santo Tomás, hizo del conocimiento que en los pasados días se celebró el 180 años de estudio de esa casa de estudios. ¿Sí? Entonces, sería de mi parte todo. Si hubiera alguna pregunta, adelante. Gracias. No sé si hay algún comentario. Informe que nos acaba el consejero. Entonces pasaríamos a asuntos generales. Si alguien quiere opinar, podríamos llevar un ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno, iniciaríamos con la participación del maestro Luna. Muchas gracias. Va a ser muy rápida mi participación aquí en los asuntos generales. Nada más quiero informarles aquí al Pleno del Consejo que al día de hoy llevamos 702 alumnos que ya entregaron su documentación en Zacatenco para iniciar el próximo semestre 26-2. Alumnos que pasarían al nuevo ingreso. Son 702 alumnos hasta el día de hoy. Ya no creo que suba mucho la cifra, tal vez 3, 4 más alumnos, pero hasta el día de hoy llevamos 702 alumnos que ya entregaron su documentación para iniciar el siguiente ciclo. Y pues bueno, también ya nuestra licenciatura en Economía pues ya ha aumentado el número de aciertos para ingresar aquí a la escuela. En el ciclo anterior, de 125, el mínimo fue de 95 aciertos. Y en este segundo periodo disminuyó un poquito a más o menos 85, 87 aciertos para ingresar aquí a nuestra licenciatura. Tenemos un poquito más de 100 alumnos que vienen de todas las vocacionales del Politécnico, y el resto pues son en su mayoría de otras instituciones educativas de nivel medio superior. Entonces esa es más o menos la matrícula que vamos a recibir el siguiente semestre. Y también quiero mencionarles que por parte del Comité de Seguridad y contra la Violencia de COSECOVI, pues ya saben que siempre estamos en recorridos constantes. No nos alcanza para cubrir toda la escuela al mismo tiempo, pero hacemos lo posible por estar presentes en todos lados. Y hemos logrado, con los aproximadamente 440 recorridos que hemos hecho de lo que es del mes de enero para acá, más o menos, hemos logrado disminuir el índice de consumo de alcohol, vapeo, y también del consumo de algunas sustancias nocivas, ¿no? Entonces ya las palapas, que era lo que más me preocupaba,
preocupaba, parece ser que ya hemos tenido una disminución bastante considerable y vamos a continuar con esa misma dinámica hasta tratar de reducir a lo más mínimo posible toda esa situación. Gracias por la consideración. Gracias, maestro. Maestro Bolaños. Sí, únicamente quisiera yo hacer un asunto respecto a una observación. En razón a que la sesión extraordinaria pasada pues, no fui convocado, seguramente alguna falta de comunicación, alguna imprecisión, pero ya he tratado de corregirlo mediante correos que le he enviado al maestro, al secretario técnico, a efecto de que ese correo pues, pueda ser utilizado en lo personal para poderme notificar y asistir eventualmente a esas reuniones de consejo, ¿verdad? Gracias a maestros, a alumnos incluso, gracias a ellos yo estoy aquí porque me notificaron. De no haber sido por ellos, otra vez no hubiera estado enterado de esta reunión. Bueno, como no acudí a la extraordinaria. ¿No está en el chat del consejo? ¿No está en el chat del consejo? No. Se mandaron los correos institucionales, sí está ahí. Es que yo expliqué que mi correo institucional tiene problemas, maestro Rangel, no tengo acceso, lo estoy resolviendo, ¿verdad? Entonces, yo le di un correo alterno, por el cual no se me ha notificado, ¿no? Denos su teléfono en este momento, maestro, para que lo incorporen al chat del consejo. ¿Cómo no se lo voy al maestro Rangel? Por supuesto, ¿no? Por favor, para que Desde de luego. inmediato se cubre esa parte y ya en el correo lo pagamos y De acuerdo. mandamos sus correos. Consecuencia de que no estuve en la reunión extraordinaria pasada, donde esté Se trató el por tema no a de- integrar la comisión de honor, quiero hacer la observación que está mal integrada, porque se nombraron a jefes de área académica, cuando la Gaceta asienta puntualmente que son profesores electos, ¿verdad? Entonces, habrá que corregir eso, por supuesto, maestro, y restituir a los maestros que estaban previamente ya integrados en esta comisión, porque dice, en el apartado B, dice miembros electos. Dice una persona docente por cada división o departamento académico, no jefes de área. Son miembros electos. Entonces, esos personajes, jefes del área, tienen que ser removidos o sustituidos por maestros de las áreas académicas, ¿verdad? Insisto, creo que en la primera integración de la comisión había 2 maestros, uno de ellos era yo, que componíamos la comisión de honor. Faltarían en consecuencia 2 maestros de otras áreas. Yo le haría la petición de que eso se corrija. Lo vamos a consultar, lo revisamos, lo consultamos, si es que es necesario con el abogado, nos aclare, y si no, leemos bien la convocatoria. Está claro, y lo está claro en la explicamos. convocatoria. Y No hay que consultar, y la convocatoria está clarita. Dice miembros electos, no designados. Hay una diferencia notable. Miembros electos a miembros designados. Los jefes de área son miembros designados o permanentes, que ustedes les llaman. Entonces, aquí se lo va a consultar con el abogado lo va a batear y va a decir, pues esto no se consulta, ¿no? Es obvio. Entonces, esa es una petición concreta que yo le haría corregirlo inmediatamente. La atendemos. La otra es que yo le suplico a usted como director, trate de estar más cerca con los profesores, los académicos, sin algún criterio selectivo. Se trata en consecuencia de amasar, madurar una democracia académica, ¿no? Hay muchos problemas, maestro, no es un problema eminentemente administrativo, es operativo. Parte del consejo es resolver problemáticas operativas, la unidad. Entonces, ese es un problema que se está gestando y se está elevando el índice de inoperatividad.
Esos índices de operatividad se tornan políticos, maestro Monroy. Yo no le hago esa sugerencia respetuosamente, por supuesto, ¿no? Que incluiría, por supuesto, a su gabinete, ¿no? Una última. Tengo conocimiento de que en el control escolar hay un alumno prestando su servicio por indicaciones directas del director de la escuela. Control escolar es un área restringida sobre todo para los alumnos, ¿no? Y tengo conocimiento, no voy a dar el nombre, por supuesto, del alumno, pero está incluso monitoreando el trabajo del personal. Es absolutamente indebido. Bueno, que está Nada más lo comento. eso lo podemos aclarar en Sí, el alumno está haciendo el servicio social conmigo. No debe estar entonces en No el área de está, control no escolar. está asignado al área de gestión escolar. El alumno del servicio social lo hace directamente conmigo en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, ¿por qué lo deja pasar al área de control escolar? Incluso a los archivos. Ojo. No se puede negar, Marco, porque yo tengo conocimiento, yo lo verifiqué. No se puede negar, no se puede ocultar, ¿no? Hay que remover a ese alumno o no dejarlo salir de tu oficina, mucho menos en el área restringida, altamente restringida para los alumnos, por obvias razones, ¿verdad? Claro, claro. Lo checamos, maestro, pero si el alumno hace el servicio social de 10 de la tarde, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, no se trata de checarlo, se trata de actuar inmediatamente y dejarlo pasar al área de control escolar. Eso es lo que se tiene que hacer, no se tiene que checar. No me trates de darlo. Lo analizamos, podamos. Bueno, muy bien, gracias. Teléfono, por favor, maestro. Es el 5573. Maestro, mejor en privado porque queda grabado su teléfono. Sí. Sí, maestro. Se lo envío se lo personalmente. Sí. Bueno. Con gusto. ¿Alguien más? Consigna el departamento o el área del abogado general de que cualquier queja que entre en contra de un maestro, aunque no se ratifique por el alumno, se sigue de oficio. Tal parece que la oficina del abogado general está en contra de los maestros, porque nos pueden acusar de cualquier cosa y aunque el alumno no se presente, llegamos hasta tribunales federales. Entonces, aquí queremos hacer un llamado para que esto ya no siga, porque aquí en este pliego petitorio vienen señalado un sinnúmero de maestros que porque son malos maestros y lo firman alumnos, con el respeto que me merecen los alumnos, creo que todavía no tienen los elementos suficientes como para evaluar quién es bueno y quién es mal maestro. Entiendo que se puedan quejar de quien no asiste a clase, y eso lo podemos ver y todo el mundo lo sabemos. Pero de ahí a calificar quién es bueno y quién es malo, que a propósito en esa lista está nuestro subdirector, en esta de los malos maestros, creo que no es correcto. Sin embargo, se hace caso a este tipo de anónimos. Tenemos también aquí señalado a un maestro acosador. ¿En base a qué? ¿Y quién acusa? Entonces, lo que queremos por parte del sindicato es que se ponga un alto a estas prácticas de difamación, porque esto también es difamación, y quien está detrás de esto también merece una penalización federal, no solamente del Politécnico, federal. Pero desafortunadamente, tanto en la escuela como por parte de la oficina del abogado general, se siguen de oficio. Entonces, nuestra petición como sindicato es, primero, que no se vuelva a admitir un documento que no tenga nombres y apellidos de quienes están denunciando. Que no se vuelva a permitir un documento que no traiga pruebas que sustenten que es mal maestro o que es acosador o que es de todo lo que se nos ha señalado. Y que no se permita que llegue esto a la oficina del abogado general, porque si en esta escuela se levantan actas, es por previo conocimiento de la dirección. Y si la dirección aprueba que se levante el acta, se levanta.
Si la dirección no lo aprueba, no se levanta. Entonces creo que la solución la tenemos aquí, señor director, y como sindicato le pedimos que todo esto, donde se difaman maestros, no se vuelva a proceder de esa manera. Y que se haga un llamamiento al abogado general, que por cierto, antes de que los lineamientos famosos contra los que seguimos luchando se aprobaran, a muchos de nosotros se nos aplicó esos lineamientos para sancionarlos. Y eso va ahora sí en contra de nuestros derechos humanos, en contra de nuestros derechos laborales, y no vamos a permitir ya en el sindicato que se sigan con estas prácticas que dañan la reputación de los docentes. Entonces nuestra petición es esa. Si alguien va a señalar, que dé su nombre. Si alguien va a señalar, que presente pruebas. Y si no, que se retracte. Es todo lo que le quería decir. Bueno, ahí tomando la palabra, yo le podría comentar que esos documentos, sí podría ser un acuerdo del Consejo, mencionar eso, que si se entrega un documento que vaya firmado con un nombre de eso, sería una solicitud. Pero no podemos evitar que esos documentos lleguen directamente a Zacatecas. O sea, los alumnos no llegan aquí y me preguntan si lo pueden entregar o no. O sea, los entregan a las instancias que consideren, ¿no? Y las instancias evalúan si puede haber un acta o no. Yo les puedo decir que en ese documento a ningún maestro de los que están mencionados ahí se le ha levantado un acta. Al que tiene acoso, mencionado, sí tiene un acta, pero porque hay una denuncia. O sea, las actas solamente se levantan con una denuncia. O sea, el abogado no dice, aquí lo menciona, no, pues tiene que haber una denuncia en la red correspondiente, se manda a todas las instancias y ellos mandan la denuncia, el acta. Pues ahí no hay, esos maestros no hay ninguno que se haya levantado el acta ni la instrucción. Y el director tampoco toma partida en eso. O sea, el estudiante hace su denuncia, llega a las instancias y el abogado dice, levanta el acta porque hay los elementos correspondientes. Un estudiante que mete una denuncia tiene que comprobar lo que está diciendo y con base en eso se toma la decisión de levantar el acta. Pues yo creo que lo que sí es función de este consejo es solicitar a los estudiantes que firmen los documentos, ¿no? Ni siquiera que las pruebas, porque eso se desahoga cuando hay un acta. Si alguien está denunciando, llega la parte acusadora y también la defensa y se defiende como en un juicio normal. Si no hay pruebas, pues también el abogado determina si procede o no. Sin embargo, de 10 actas que se han levantado por acoso, 9 no han sido ratificados por las alumnas. Y digo las alumnas porque han sido mayoría mujeres. Y el abogado general lo sigue hasta el final. Y tenemos compañeros maestros que después de 5 años fueron separados de sus grupos y la alumna no se presentó nunca más, excepto el día que se levantó el acta y nunca más volvió a ratificar. Entonces, creo que eso sí se puede hacer un llamado por parte del Consejo para que los maestros no sigamos acosados de esa manera, en donde cualquiera nos acusa y aunque no ratifiquen, el abogado se sigue por su ruta y lanzan a todos los abogados y dice uno, al final salen inocentes los maestros. De 10 casos que hemos tenido en el sindicato, 9 han salido sin ser culpables. Pero mientras el maestro ya gastó en abogados, mientras el maestro ya fue separado de grupos, mientras al maestro ya se le señaló públicamente como acosador, porque aquí se conoce todo. Ahorita, por ejemplo, acaban de dar información sobre horas asignadas que no debieron de decirse públicamente, pero ya se sacó la información con dolo. Entonces, a los maestros no se nos puede seguir agrediendo de esta manera y ahí sí podemos, como comunidad, hacerle un llamado al abogado general de que se está sobrepasando en sus funciones de acuerdo a la reglamentación vigente en el instituto y de acuerdo a la ley federal. Él no puede estar siguiendo esos señalamientos de oficio en contra de los maestros. Y hacer un llamado sí podemos también a la comunidad estudiantil, y para que se vayan formando como ciudadanos, de que si hacen una acusación, la sigan, porque no se vale acusar a los maestros. Curiosamente también, porque llevamos ahí unas pequeñas estadísticas, cuando más se presentan las acusaciones por acoso, es cuando hay parciales, o cuando hay calificaciones finales. Y curiosamente han sido alumnos que salen perjudicados en calificación. Ok, entonces habría 2 escenarios. Primero, bueno, aquí están los compañeros estudiantes que son la parte
que lleva la voz del consejo, ¿no? Eso sería muy importante, que se platique o que se tome como acuerdo, y se sugiere cualquier tipo de escrito que lleve firmado con nombre de quien lo hace, ¿no? La parte de la queja con el abogado, maestra, eso tendría que ser un asunto sindical y firmado por los docentes. No, tampoco es parte del consejo, porque esa no es la función de hacer una queja laboral, ¿no? Tendría que ser el sindicato que haga su escrito y lo envíe directamente al abogado, con la apreciación de los docentes, manifestando todas estas incomodidades, ¿no? Que son válidas realmente. Nuestra situación en la comunidad es darle esta información, que la conozcan los estudiantes, si es que consideran que salga un acuerdo del consejo en donde se solicite que no haya escritos anónimos, para que se les dé sobre todo la atención que requieren. Si es un anónimo, realmente en otros consejos un escrito así ni se tomaron en cuenta. O sea, es un anónimo, nadie lo firma, no tiene interés. No pero se circula por todos lados, maestro. pero es un anónimo, o sea, no Pero es tiene, una difamación también. por eso, pero no tiene. Y si no ponemos un alto a esto, si no se señala, no se va a parar. Por eso, pero no tiene por qué ser, porque a quién acusamos a nadie. O sea, es un documento. Perdón, ahí sí difiero. Porque parte del consejo son los alumnos y están en formación. Y deben de formarse no solamente como economistas, sino también como ciudadanos. Y nuestras leyes dicen que si no tienen pruebas y si acusan anónimamente, eso no se puede en nuestra legislación. Aunque tengamos ahorita jueces de acordeón, eso no importa. Las leyes siguen siendo las leyes. O sea, estamos de acuerdo en eso. Yo creo que el acuerdo podría ser en ese sentido. Que los alumnos que decidan emitir algún comunicado, que lo firmen. Ya lo otro, pero yo nada más le comento lo que pasaba en otras administraciones. Finalmente es un escrito que se puede decir que es un papel. No hay por qué darle ese peso que no tiene, ni en el consejo ni en ningún lado. O sea, va a circular por todos lados, pero no va a trascender, ¿no? Como dice usted, hace un ratito se le da un eco a algo que no debe estar tratado aquí. Pero bueno, respetando esa posición y lo pongo a consideración de los consejeros, si es que consideran que podemos hacer un acuerdo, solicitar a los estudiantes que cuando hagan algún escrito, pues pongan su nombre, ¿no? Eso es la consideración. Es en relación a ello también, no solamente de los escritos anónimos, pero también es en Facebook, en el portal de la Escuela Superior de Economía. Si usted lo ha explorado, ¿verdad? Pues también existe ese tipo de descalificaciones en contra de los maestros y algunos son muy delicados, ¿no? Incluso algunos alumnos que lo hacen en forma anónima dan nombres también de maestros, ¿no? No solamente de maestros, incluso de autoridades, ¿no? Entonces yo estaba pensando, no sería prudente hacerle la petición a los alumnos, no sé quién enfoca como administrador de esa página. Yo lo puedo aclarar eso, maestro. Hay como 3 páginas que sí dicen escuelas superiores de economía, que no son las oficiales. Ya estamos en un proceso de que Área Central cancele esas páginas. Sí. Y ya que ahí se ventilan muchas cosas que no salen de la Escuela Superior de Economía. Bueno, sí hay muchos alumnos también, pero ya estamos en ese proceso de cancelar ese tipo de páginas. Por cierto, un maestro es administrador de una ley. Sí. Sí, también eso lo- o sea, hay un montón de cosas, pero hay que tener mucha cuidado por lo que podemos y no podemos tratar. Pero eso sí se está teniendo. Entonces, bueno, yo lo pongo a su consideración, esta actitud de la maestra Cuchado. Es del sindicato. A los estudiantes, si es que consideran eso viable. Sé que se acaban de incorporar aquí y ya está medio inquietos y temerosos, pero no se espanten, así es el consejo. Que finalmente ustedes tienen que participar de acuerdo a su criterio, por eso son varios estudiantes. Digo, con toda confianza. A mí me gustaría hacer un comentario. Entiendo sus preocupaciones totalmente y creo que la parte de las pruebas a la hora de denunciar debería ser algo a considerar. No obstante, habría que señalar, dado que ha dado datos oficiales también, que hablando de mi caso muy personal, yo he dado una denuncia, le he dado el seguimiento correspondiente y la maestra no solamente, o maestro, sigue en horas, sino que además anda como si nada en la escuela. Entonces, si nos referimos
a lo específico de la difamación, bueno, es cierto que se mancha su nombre, no obstante, en términos salariales o de horas, no se ven afectados, incluso cuando se hace la denuncia dentro de todos los parámetros correspondientes, e incluso es por ese personaje que tardé en incorporarme a este espacio, ¿no es cierto? O sea, es algo que sigue afectando incluso en estas instancias. Entonces, el tema de que los alumnos hagan denuncias anónimas, creo que es un debate contundente que podríamos tener, pero tampoco es algo que ocurre de forma aislada, ¿no? O sea, se ocurre por un temor de los compañeros a tener represalias por parte de los docentes o de los docentes amigos de esos docentes, ¿no? Entonces, también hablando en representación de esos compañeros, es que quisiera señalar esa parte que es quizás no la justificación, pero sí explicación del porqué de estos fenómenos, que al fin y al cabo no afectan esencialmente la vida académica de los docentes, puesto que se les siguen asignando horas, ¿no es cierto? Entonces, y en torno a los grupos de Facebook, bueno, si bien está mal que grupos usen el nombre oficial de la institución, no se puede censurar a las personas en las redes sociales. Es la función, de hecho, de las redes sociales, ser ese medio de comunicación no oficial por el cual podemos denunciar lo que en otras instancias no es posible. Esa sería nada más mi participación en torno a esos puntos específicos. Nada más te aclaro que sí se afecta a los maestros. Tenemos varios maestros que han sido afectados en sus ingresos, que han sido separados de sus grupos, sí se afecta. A lo mejor posiblemente no han presentado adecuadamente las pruebas, y a mí me han dejado muchas veces, a propósito de un caso que acaba de mencionar el subdirector, me han dejado muchas veces los alumnos con la queja para que presenten a ratificar hacia ese maestro que separamos de la academia, y me dejan colgando. Entonces, hay de todo. Yo creo que se deben de asesorar para denunciar bien a esos maestros, pero sí anónimamente creo que no es, bueno, no creo. Así dice la ley que no debe de ser. Por supuesto, no dentro de los medios oficiales, pero en redes sociales uno puede hacer lo que disponga. Pero con respeto. Gracias, sí, totalmente de acuerdo en el respeto. Y lo segundo es que, bueno, la continuidad que se le da a estos procesos, seamos realistas, es muy larga. O sea, yo hice mi denuncia en el primer semestre, voy en séptimo semestre, ¿no? Sí. Y se me ha hecho ratificar en el sexto semestre, se me llamó. Entonces también por eso uno pierde la esperanza, porque no solamente se nos llama en un tiempo muy prolongado, sino que en ese tiempo prolongado los profesores siguen en horas, siguen en las clases, y bueno, los compañeros nos sentimos francamente insultados, por decirlo menos, ¿no? Entonces, te doy la razón, y eso es del abogado general. Lo que yo sí me puedo comprometer es a consultar al abogado general, y yo ya lo consulté, porque tenemos ahí muchos maestros que tienen denuncias y gente que tiene 20 años que no se paga. Entonces, que a pedirle qué ha pasado con ese tipo de situaciones, cuál es el seguimiento. Eso sí lo puedo hacer desde la dirección. Yo me comprometo a hacer esa parte. También te quiero aclarar a todos los compañeros que hay niveles de denuncia, o sea, depende de la gravedad, pueden quitar al maestro o no del grupo. Si es algo que no considera el abogado no tan grave, pues se le da la continuidad al profesor en función de que su proceso siga adelante. Después se le puede terminar, ¿no? Sí son muy largos algunos, pero yo creo que si presionamos nos pueden dar alguna solución inmediata y sobre todo atender esos casos. El instituto tiene miles de casos, o sea, a veces hay que tocar la puerta para decir qué está pasando con los nuestros, ¿no? Sin embargo, hay unos a los que se nos da celeridad. Ahí habría que ver también por qué son selectivos. Unos que llevan años sin pararse en la escuela y que siguen cobrando y que son políticos, y otros que nada más respiras y ya tienes la sanción, ¿no? Eso yo me comprometo a checar esa, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más sobre este tema? Sí, vamos a hacer la aclaración. Primero, la difamación como tal ya es un artículo que está de lugar. No es un delito, no es penalecible. Y aquí la situación es que sí hay un daño, y se llama daño moral, pero más bien es un daño patrimonial, porque el maestro vive del prestigio. Y este daño sí nos afecta, ¿no? Pero también entendemos mal que el Politécnico no es una institución de impartición de justicia. Queremos que el Politécnico nos resuelva, ¿no? Cuando es una institución académica. Sí debe de atender situaciones laborales, sí tiene que atender situaciones académicas,
Pero lo que menciona el director es correcto, dependiendo de la gravedad, si los ofende tanto, si es una cuestión muy ofensiva, que los agravia demasiado como personas, como ciudadanos, hay instituciones a las que ustedes pueden atenderse, que pueden atender y brincarse al Politécnico. Pueden ir directamente a un MP. Una agresión sexual es tan grave que el MP lo debe de atender, debe de abrir una carpeta de investigación. Entonces, yo considero lo que dice la maestra es cierto, debe de ser, debe de ir firmada de forma correcta cada denuncia. Y ustedes como alumnos sí perder ese miedo, porque si no, del uso viene el abuso. Y en todas estos documentos que se firman de forma anónima acusando a X o Y, al principio, no sé si recuerdan ustedes, antes de la pandemia, era mucho escándalo, ahora ya se minimiza. Creo que debe de retomarse de una manera seria, pero sí firmada. Y no esperar que la escuela te lo resuelva. Hay muchas instancias. Entonces, creo que como bien se dice, la formación no solamente es académica. Y el ciudadano debe de conocer las instancias a las que debe de recurrir. Y ustedes en esa formación no deben de esperar que el Politécnico les resuelva todo. Acudan de acuerdo a su agravio a dónde deben de ir a tocar la mano, ¿no? Y sí, son largas. Y si lo penal es largo, lo civil es más. Y lo laboral mucho más. Cada materia tiene sus bemoles, llamémosle así. Pero entonces creo que sí deben de madurar en ese sentido, porque ya son mayores de edad. Y también deben de entender que cada cosa que firman tiene una consecuencia. Y hasta ahorita no se ha dado que ningún maestro interponga una reconvención, porque muchos le llaman contrademanda, eso no existe tampoco. Es una reconvención de acuerdo al daño que le están haciendo, un daño moral. Entonces sí es importante que ustedes como alumnos concienticen, como dice el director, lo bajen a la parte académica y decir, a ver, yo me siento agraviado, susténtalo. Los probatorios, como dijo, se desahogan en una audiencia. Desgraciadamente no es judicial, pero dependiendo de la gran. Pero sí firmada. Y el que ustedes lo firmen con su nombre y apellido, le da más seriedad. Entonces creo que sí debe dar unos lineamientos bien el director en decir, ustedes como alumnos, establecer esas denuncias con nombre y apellido. ¿Es cuánto? Nada más para cerrar este tema. Nada más para aclararle, maestro, tiene razón usted, no hay ya difamación, tiene razón, es daño moral. Y dice usted, no conoce a alguien que haya contravenido al Politécnico. Una servidora lo tiene denunciado por daño moral y podemos denunciar hasta por 5 millones de pesos ese daño moral. Por eso refiero que no se deben de soltar los nombres así como así, porque sí se causa, y aquí quiero corregir lo que dije hace rato con el maestro Gabriel, no es un daño moral, es un daño moral, perdón, no es una difamación lo que él está haciendo. Nada más para cerrar el tema, el Politécnico tiene instancias correspondientes para los estudiantes. Nosotros tenemos un área ahí al lado de la dirección donde cualquier situación se pueden ir a pedir asesoría, que tengan algún problema, se les asesora y se les canaliza a la instancia correspondiente. Si es un problema grave, también se canaliza a la instancia correspondiente. Y bueno, haciendo un paréntesis, en este momento, terminando el consejo, voy a hacer entrega de la dirección, pero viene una memoria donde les recabamos alguna normatividad que deben de conocer. De todos los estudiantes y de todos los que tengan esa normatividad de base para que la revisen, más o menos vayan conociendo la situación. Y qué debe ser en el consejo, qué se puede o qué no se puede. Pero sería parte de eso. Cerraría con eso la participación. Sobre este tema. Sí, sigue la maestra ahorita. Bueno, hay una inquietud por los profesores del turno matutino, en donde, bueno, en la mañana platicábamos eso con el maestro Gabriel, de la asignación adecuada de los grupos, porque dicen los maestros que hay alumnos del tercero o cuarto semestre que están tomando material de séptimo, que cómo es posible eso, que alumnos de tercer semestre estén tomando material de séptimo. ¿Cómo es posible que tomen sistemas financieros sin haber tomado
las materias correspondientes. Entonces, ya nos comentaba algo el maestro de la seriación, pero yo creo que es algo que se tiene que tomar en cuenta para empezar a hacer algo, alguna estrategia en lo que se da la realización del plan de estudio sobre diseño, para que los alumnos no hagan eso y que los alumnos estén conscientes, alumnos consejeros, pues les avisen también a sus compañeros, ¿no? Que vayan de acuerdo al semestre correspondiente, porque sí hay varias llamadas de atención por parte de los maestros. Entonces, no tomemos en consideración eso es por un lado. Por otro lado, el maestro Donovan amablemente compartió en el departamento un canal de YouTube, un canal que ha hecho para la Escuela Superior de Economía, lo cual se me hace muy bien, pero yo no he visto más difusión de ese canal. Los alumnos lo conocen. Esa parte, o sea, en el departamento lo conocemos. Y digo, ahora el uso de la tecnología pues, es fundamental. Redes sociales, Facebook, Instagram, lo que sea, ¿no? Pero hay un canal que se me hace muy interesante, que a mí sí me gustaría que se le diera más difusión. Que todo el mundo... Pues, esa es la petición que quiero hacer en este sentido. Y por último, quiero que nos aclaren ¿cuáles son los lineamientos para visitas escolares? No sé si es el maestro Luna o el porque hay muchas visitas escolares, hay formatos que hay que llenar, pero nadie sabe. Y entonces está la práctica, había una indicación por parte de la área central para ir a la Conducef, y pues resulta de que no querían firmar los formatos. Entonces, si viene la instrucción de Zacatenco que hay que llevar alumnos, entonces ¿cómo le hacemos ahí? O sea, ¿quién nos puede explicar exactamente los formatos para los lineamientos? Y que nos dé seguimiento y que nos dé un acompañamiento, porque hay un montón de actividades que de repente se cancelan porque pues nadie nos informa. Entonces, yo sí les pido de favor esa parte. Gracias. Es cuanto. Estaría yo dos cosas nada más. Hay un coordinador de que por cierto ya está muy cansado. Ya quiere con sus estudiantes. Y las prácticas y visitas escolares han cambiado últimamente, los formatos, los lineamientos, ese tipo de cosas. Entonces vamos a buscar esa normatividad y la vamos a incorporar. Y vamos a buscar alguna persona que nos apoye en esa parte, porque el resto ya está continuamos si no hay más. Aquí tengo al maestro Gabriel y luego el maestro. Primero, quiero comentarles o informarles que el próximo jueves hay una reunión de la Comisión de Planes y Programas de Estudio para los que integran. Ya se envió la invitación con anticipación y es para realizar 2 seminarios e informarles sobre la segunda etapa de rediseño curricular. También aprovecho la oportunidad para decirles que en menos de 2 años esta asociación académica llevó a cabo la acreditación de la carrera por un organismo internacional de educación superior y prácticamente estamos en las mejores condiciones para instrumentar el sistema mixto, es decir, para el 26-2 prácticamente el primer semestre estará en línea, ofertado para el profesor, para los alumnos, y para el 27-1 el segundo semestre. Entonces, este trabajo es un trabajo titánico que no se había logrado durante muchos años. Solo en 2 años esta solución académica lo ha logrado hacer, ¿no? Junto con el apoyo de varios compañeros y profesores docentes que han puesto la camiseta para hacer que esta escuela ofrezca más opciones para que los estudiantes sigan estudiando y algunos de ellos puedan concluir su carrera, en tanto que ya reprobaron lamentablemente todas las opciones y la única opción que les queda es aprobarla por un sistema distinto al que lo tomaron, ¿no? Entonces, en este caso, si fue presencial, sería un sistema mixto, ¿no? Entonces, todas esas acciones son las que se hemos realizado. Ya se aprobó también el diagnóstico que se tiene en el documento, y ese documento, no solo eso, sino que ya empezamos la segunda etapa hace una semana. Ya se están convocando a todas las reuniones de academia, se ha venido explicando la metodología de cómo hacer la segunda cosa que se llama la matriz de congruencia. Entonces, esta asociación académica, dentro de sus trabajos, ha permitido que pues, muchos profesores, pensábamos que iba a ser para todos, pero bueno, solamente algunos profesores lograron basificarse,
Los otros maestros lamentablemente siguen existiendo, son maestros que tienen mucho tiempo, que tienen pocas horas. Creo que hay que hacerle justicia, lamentablemente se crean las condiciones, pero la convocatoria no sería favorable. Perdón. Estamos haciendo otro esfuerzo para pedirle a todos los profesores que nos ayuden a mantener su continuidad, o por lo menos las interinas, para ver si se puede masificar y la posible. Entonces, la subdirección va a hacer un esfuerzo otra vez para ver si logramos que esos maestros que realmente se lo merecen puedan tener esa oportunidad. Entonces, haremos ese esfuerzo a pesar de que tenemos pocas horas interinas y tenemos muchas horas. La educación está complicada administrativamente. Gracias. Para generar el espacio y el ambiente favorable para dialogar, para oírnos todos. Es un poco el problema que, en el caso que voy a expresar, es un poco la razón de por qué está pasando esta situación. Es un breve escrito, no creo que su tiempo es muy breve, pero y me preocupa no hacerlo porque sí hay posibilidades de violencia en una de las academias del departamento. Entonces, yo lo que quiero plantear es que los directivos, en este caso el consejo también, el pleno del consejo, tome nota de esto y que de alguna forma estemos atentos en que tenemos que generar un ambiente en ese sentido de respeto, de cordialidad, un ambiente académico, que esto es lo principal que debe haber. Y lo señalo así. El pasado jueves 30 de octubre del año en curso, convoqué a los miembros de la Academia de Historia de la Economía Turno Vespertino a una reunión extraordinaria para entregar la estructura de horarios académicos para el siguiente semestre, que es de febrero a junio del 2026, a las 17 horas, en la sala de juntas del departamento. En este caso, la convocatoria la emití en calidad de jefe de departamento arriba mencionado, en razón de que, dicho para esto con todo respeto, el director de la Escuela Superior de Economía, maestro Salvador Monroy Saldívar, hasta esa fecha aún no me había designado al nuevo presidente de la academia, que aquí no supo. Cabe aclarar que la estructura de horarios para el siguiente semestre es un proceso para toda la escuela, por lo que el atraso de una academia atrasaría todo el proceso. Por lo tanto, la convocatoria a la reunión de la mencionada academia era necesario, pues de otra forma atrasaría el proceso. Una vez que los miembros de dicha academia se reunieron en la sala de juntas, en mi calidad de jefe de departamento, invitó a iniciar la reunión, en razón de que al no tener ninguna indicación oficial de parte del director hasta ese momento, sin embargo, el profesor Nicolás Rivera Pérez expresó que el director le dio el papel de encargado de la academia, por lo que la reunión de la academia la coordinaría él. Ante esto le pedí que presentara el documento oficial que lo avalara o señalara como encargado, a lo que el profesor Rivera contestó que no tenía documento oficial, ya que el director de la escuela lo había nombrado de manera económica sin documento oficial. Ante lo anterior, aclaré que esta reunión, que en mi calidad de jefe de departamento de Historia Geopolítica, al cual pertenece la academia en comento, es mi responsabilidad coordinar la reunión para realizar el proceso de asignación de grupos y horarios para el siguiente semestre. Es decir, no había ningún argumento normativo para dejar al profesor Nicolás Rivera Pérez coordinar la reunión, solo su dicho. La figura de encargado de academia no existe en el reglamento de las academias del IPN. Acto seguido, sin mediar palabra, el profesor Nicolás Rivera me arrebata la estructura de horarios, mientras el profesor Federico García se apropia de la lista de asistencia y del formato de la minuta de la reunión. Dada esta situación irregular y sin condiciones para llevar a cabo la reunión, el profesor Hugo Enrique Ramírez reclamó el atropello y en respuesta el profesor Federico García lo enfrentó con amenazas, entre lo cual, con el fin de evitar que hiciera la confrontación y posible violencia física, dejé que estos dos profesores hicieran lo que tenían planeado, pues era necesario evitar que cualquier profesor sufriera agresiones por los dichos profesores. Por lo anterior, hago una denuncia de agresión y atropello a mi persona y al profesor Hugo Enrique Ramírez y a la normatividad de las academias por los profesores Nicolás Rivera Pérez y Federico García. La minuta de la reunión y la estructura de horarios al final me la entregaron los profesores mencionados. La primera es una prueba de que el profesor Nicolás usurpó funciones que no le corresponden a redactar en esa minuta lo que le vino en gana.
En el caso de la estructura, el profesor Federico García dio pie para que algunos profesores tomaran discrecionalmente grupos más allá de su carga, sin considerar que quedaron profesores sin su carga reglamentaria. Por todo lo anterior, me veo obligado a solicitar respetuosamente al maestro Salvador Monroy Saldívar, director de la Escuela Superior de Economía, que detenga esa actitud violenta y de atropello, que restablezca un funcionamiento basado en la normatividad del IPN, evitar vacíos que propicien la usurpación de funciones y promover la convivencia sin violencia. De igual forma, le solicito al Pleno de este Consejo Técnico Escolar un pronunciamiento al respecto, a fin de que la comunidad de la escuela desarrolle una convivencia de respeto y un funcionamiento basado estrictamente en la normatividad vigente. Atentamente, licenciado Álvaro Mendoza Rodríguez, jefe del Departamento de Histórico Político. Esto es, en todo caso, un planteamiento informativo y que si es necesario llevarlo a una instancia que se considere pertinente, pues lo voy a hacer. Pero a mí me parece que es muy importante esto, porque está latente el tema de la violencia entre maestros. Y la razón es porque a veces los maestros, viendo vacíos, se usurpan funciones que no les corresponden. Entonces, eso es todo. Ok, maestro, muchas gracias. Quiero aclararles por segunda vez este no es un tema de función. Es un tema administrativo. Se podrían haber quejado con el sindicato, pues dice usted en ese documento voy a presentar una denuncia. Si una denuncia en los casos el consejo no se trata de esos temas. Pero ya que se mencionó 2 veces, y dicen que yo le di la autorización al maestro Nicolás, si no le presenta un documento, no hay ninguna autorización, porque yo sé principalmente que esa figura no existe. Pero fuera de eso, usted es el jefe del departamento, debe de conducir esa sesión como debe ser. Y si se despacharon con la cuchara grande, pues usted nos ordena, o sea, es un asunto administrativo, o sea, no es un asunto de consejo. O sea, yo quiero que quede claro, sobre todo con los jefes de departamento. No se trata de aquí, es un asunto laboral. Si tiene que ver con una denuncia, pues se lleva a la justicia. O sea, los estudiantes no es un asunto para el consejo. Nada más quiero que quede claro esa parte. Y yo voy a presentarme aquí, si lo digo, a esa reunión de academia para aclarar esa situación. Quizás sale de control eso. Lamentablemente, maestro Salvador, lamentablemente, ya es un asunto de consejo, ya se dio a conocer, lamentablemente. Se lo externo respetuosamente, lo que está usted mencionando es absolutamente indebido y si usted le da esa indicación al jefe del área, va a generar más alteración, más violencia en la historia. No sé si tiene usted la percepción de lo que está ocurriendo en la historia. Es delicado. Si usted no lo corrige porque usted lo inició, va a detonar. No solamente en el área. No solamente en el área, en la escuela. Hay versiones de que usted dio indicaciones a Nicolás y a Federico. Hay versiones. Ellos lo sostienen. Por eso procedieron de esa forma, ¿no? Entonces, ¿por qué enfrentar al jefe del área con maestros cuando se puede evitar? No, yo voy a ir a esa reunión, yo voy a ir. Para aclarar eso. Hay que darle solución, maestro, ¿no? Pero no esperar porque eso va a detonar. No solamente en el área de historia, en toda la escuela superior de economía. No sea necesario. Aparte, yo fui subdecano académico. Hay que tener óptica para ello, maestro Monroy. Hay que tener mucha óptica para ello, ¿no? Porque la escuela, me extraña porque usted ya es maestro de años de aquí de la escuela, ¿no? Entonces hay que tener mucha óptica, mucha percepción y conocer ampliamente la comunidad docente. Yo lo conozco y me comprometo a ir a esa reunión, convocar a una nueva y a ir a aclarar eso. Porque ahí se están manejando cosas que no deben de hacer. Bueno, ya no hay nadie más en la lista, seguiría yo finalmente, y solamente le quiero tratar 2 puntos. Con respecto a la subdirectora administrativa, ella tiene una operación, está dedicada a tardar como 3 meses en regresar, y en cuanto a lo que se refiere a las comisiones que ella tiene, hay una muy importante, pero hay una que se refiere al espacio de la cafetería. Eso es muy importante, ya tenemos varios meses en la cafetería. Yo les puedo comentar que estoy haciendo las gestiones correspondientes para que se cierre con ese proceso
que hubo un desacuerdo con el que ofrecía el servicio, se fue a juicio ese asunto. Entonces yo estoy esperando que se termine este año y que en enero ya podamos la comisión correspondiente hacer las gestiones para que se haga la licitación para la nueva carretera. Entonces sería uno de los primeros asuntos. Y iremos absorbiendo esas comisiones. Todos finalmente ya para les voy a hacer entrega de su constancia a integrantes de este consejo. El 526 hizo la observación y bueno, también le pediría a alguno de ustedes que me ayude, una solita que está aquí, para que les entregue, cuando me vayan recogiendo aquí también su memoria con la respectiva normatividad, ¿no? Una última cosa, discúlpenme. Los miembros del Consejo debemos, se carecía a los asuntos tratados en el Senado del Consejo, ¿verdad? Porque no solamente, bueno, ostentamos una responsabilidad, por supuesto, desde luego, a cada uno de los miembros del Consejo. No conozco al profesor. Yo sé que no es miembro del Consejo. Él no debe estar en el Consejo. Él es parte de su administración. Al profesor. Sí. Si me permite, maestra en Ciencias Donovan Molina Galicia, con 18 años de trayectoria en el Politécnico. Actualmente me encuentro encargado del departamento de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual. Pertenezco a la Academia de Microeconomía del Turno Matutino y soy egresado de esta escuela, generación 98-2003. Mucho gusto. ¿Es miembro electo? Soy como miembro invitado. Son la creación a la que me refiero. Esa invitación debió someterse a aprobación al Consejo. Tiene usted razón, maestro, y ahorita vamos a indicar esto realmente el Consejo es como muy reservado. Cuando hay otra gente externa, se le pide autorización al Consejo para que pueda asistir. Esta parte, bueno, no le hicimos esa solicitud al Consejo, pero la función del maestro Donovan con su equipo es hacer las grabaciones y subirlas a la página. Pero bueno, podemos corregir esa situación y someto a su consideración si tenemos la autorización para que el maestro grabe las sesiones y los pueda grabar a su página. Eso sería lo correcto. ¿Cómo se puede? Pues si vamos a corregir lo del maestro Donovan, también corrijamos lo de los miembros de la Comisión de Norma. Eso lo vamos a revisar. Bueno, entonces, para ir cerrando esta parte, yo sometería a su consideración la opción de que el maestro Donovan integre con su equipo la filmación de las sesiones de este consejo. Si van a levantar la mano, por favor, que esté de acuerdo. Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Queda corregido, maestro, muchas gracias. Y a futuras sesiones haremos cantidad de esa situación, ¿no? Muchas veces, pocas veces se invita a alguna persona externa por cualquier tema, ¿no? Entonces se solicita al Consejo de su aprobación. Perdón, maestro, pero creo que ahí hay una interpretación errónea. El consejo no es un claustro, el consejo es abierto y es tan abierto que se graba. Cuando se pide la autorización del consejo para que venga alguien, es cuando va a tomar la palabra. O sea, puede haber aquí, puede entrar quien quiera, siempre y cuando guarde silencio, respeto y únicamente pueden hablar los consejeros. Que esa fue una de las peticiones que hice cuando la votación para director, que fuera abierto, que no fuera cerrado porque se presta a la corrupción. Pero el consejo es abierto. Y muchos años en esta escuela, este consejo estuvo a puertas abiertas, inclusive se llegó a hacer en el auditorio central, que le llaman Lenin, y podía entrar cualquier persona de la comunidad, siempre y cuando no hablara. La autorización se pide solo cuando vaya a participar la persona. En este caso el maestro Donovan está sentado, callado, no participó, puede estar aquí. Bueno, eso lo checamos, porque normalmente sí había ese asunto, se crecía con eso. Por eso digo, es una mala interpretación, porque se crecía, entonces no firmemos. No por eso, pero
lo checamos para tener la seguridad. Que había sesiones, yo me acuerdo cuando estábamos en la de diseño, este espacio se llenaba, los estudiantes estaban en los, pero había un acuerdo del consejo de que entrara todo el mundo, eso sí, sin voto, ¿no? Pero bueno, lo checamos sin ningún problema, ¿no? Para tener toda la certidumbre. Por ahí querían hablar. Bueno, sí, nos quiero comentar que cuando se empezaron a hacer las grabaciones del consejo fue para eso, para decir que pues el consejo es abierto. En ese momento estoy hablando del, híjole, ya tiene muchísimos años eso, lo digo porque en ese momento yo era jefe de campus virtual y se empezó, o sea, ahí fue cuando se empezó, porque antes no estaba eso de que se grabara, se empezó a grabar y en ese entonces sí se pidió el permiso para primero poder grabar, porque en ese entonces pues no era primeras veces, ¿no? Cuando se empezaba a dar eso, todavía no se tenía. Incluso ahora ya veo que es más rápido, porque antes había que traer hasta casi el servidor para que no se te cayera la red y había que poner ahí un chorro de cosas. Eso ya ha cambiado. Pero bueno, en ese momento se hizo para que fuera abierto y se votó para que se pudiera grabar. En ese entonces no era tanto de que para que estuviera aquí la gente, sino para que a través de ahí se podía ver. Y en especial cuando eran efectivamente lo del director o cualquier tipo de elección, pues ahí se podía ver. Entonces en ese momento se votó, se mencionó y así es como se hizo abierto. Ahorita creo que lo que sucedió es que así ya se venía haciendo de muchos años, ¿no? Ahorita el maestro pues también tiene, ¿no? De decir, oye, a lo mejor sí faltó informarlo, pero bueno, ahorita creo que ya queda suturada esa parte, pero en esos momentos pues así se hizo y es como se han venido dando las cosas. De que para que fuera abierto pues se graba. Ese no era el punto, pero gracias por Sí, o sea, digo, a lo que voy es de que se dan, ¿no? Y no era de que se entraran aquí, sino que a través de la videograbación es como se daba a conocer todo el consejo. Pero sí es importante que se apruebe porque las personas tienen que dar la autorización para ser firmadas. Entonces, sí, pero eso. son dos cosas diferentes. Una cosa es que me pidan la autorización para filmarme, como en el caso de Teams y Zoom y todo esto, y otra cosa es que esto sea un claustro. Esto no es un claustro, esto es abierto, es un consejo que debe de ser abierto y antes de las grabaciones la gente podía entrar y permanecer como estuvo el maestro Donovan ahorita en silencio, sin participar, porque no es representante del consejo. Son dos cosas diferentes. Eso yo lo checo. También les puedo comentar que las grabaciones han servido muchas veces porque se revisa alguna situación del consejo o inclusive para las asistencias del mismo consejo. O sea, hay muchos elementos que se cubren con las grabaciones, ¿no? Pero bueno, aclarado eso, lo revisamos para que quede claro, ¿no? Y ya si no hay otro tema, ya lo compartimos. La maestra Rita Ávila Romero. Y el maestro Arturo Jaramillo Martínez. El maestro Jesús Enrique Bolaños Salmón. Sí. Maestro Jesús Hernández Espinosa. Jesús Hernández Espinosa. Si hay alguna corrección en sus nombres, por favor nos lo indican. ¿No? Doctor Ramón Valencia Romero. Doctor José Carlos García. Gracias. La J, no es el Jesús, es J. Maestro Salvador David Cobo Quintero. También. Siempre les ponen siempre les hacen cuenta. ¿De cómo ponen?
registro de muestra. Mónica Viviana Arana Ruiz. Carlos Francisco Morales Linda. Eduardo Alejandre Moray. Ángel Eduardo Corona Hernández. Sergio Ángel Arciniega Ríos. Daniel Alejandro Mares Magus. Como 6 veces. La primera vez que lo menciono, es que yo aquí recae el nombre. Gracias. Yair Isael Mancera Benítez. Miguel Ángel Sánchez Alavés. Lourdes Velázquez Fragoso. Ahí viene. Patricia Espejel Olivo. Carlos Antonio Mike, desde el Perú. Sí, me quedo yo con él. Marco Ricardo Telles Cabrera, doctor, perdón. Mario Gabriel Vargas. Marco Antonio López Luna. Raúl Israel Díaz Salazar. Selene Viridiana Corona Zamora. José Arturo Galicia Galindo. Álvaro Mendoza Rodríguez. ¿Cómo está? Se la debemos. Jonathan Ortiz Gallego, doctor también. No se la hacemos hasta los maestra María Sara Salerno. David Robles Ortiz. Ponemos doctor. Lo demás que la pedí
Bueno, los que faltaron se les entregaron las sesión pasadas, también las correcciones, y les agradecemos mucho su asistencia, que queda terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias.